nombre es Sergio Velasco, aspirante al título de maestro de música en la Universidad Inca de Colombia. En esta ocasión voy a hablar acerca del rock progresivo. A finales de los años 60 y principios de los 70, una serie de rockeros deciden incluir en sus composiciones elementos de la música erudita, del jazz y músicas del mundo, además tomando como elemento importante la experimentación. Para ilustrar este tema de una manera más precisa, vamos a tener la intervención del maestro Óscar Alvarado, profesor de gramática y guitarra clásica en la Universidad Inca de Colombia. Considero que en la música, en el rock, al igual que en la música clásica, se vio una necesidad de un cambio. Hagamos la comparación con lo que pasó en el siglo XX en la música clásica. Sí, los compositores europeos necesitaban cambio por muchas razones, por siglos de música tonal, dos guerras mundiales y fenómenos que no sucedieron en América. Entonces los compositores europeos estaban buscando un cambio en su música. Entonces por eso pues muchos de los compositores del siglo XX, una de las características fue esa búsqueda de una novedad. Lo podíamos ver desde Stravinsky con la politonalidad, Schoenberg cuando pues, creó el dodecafonismo, y posteriormente esto dio paso al serialismo integral. Tenemos también personajes como Bartók, que utilizaron series como la serie de Fibonacci de filósofos del Renacimiento, y todo esto fue en una búsqueda de un cambio. Pienso que en la música popular y en el rock, pues toda esta gente también en cierta manera se ven influenciados por los grandes músicos clásicos. En el rock, pues después de los 70, los 80, pienso que con el rock progresivo también los grupos, primero eran ya músicos más académicos con relación a otros músicos que pudieron surgir anteriormente en el rock. Entonces todos estos músicos también querían una sonoridad nueva y digamos que tomaron algunos de los elementos de la música del siglo XX, como los cambios de métrica, la música modal, buscando una novedad en el rock. Lo podemos ver en Dream Theater con los compases de amalgama, las modulaciones y todo esto, pues no ponerlo al mismo nivel de lo que fue los compositores del siglo XX, pero pienso que es un fenómeno parecido, ¿no? Una búsqueda, una ruptura, una novedad, y llevó a todos estos músicos nuevos del rock progresivo a incursionar y a jugar más con los elementos que les podían, digamos, ofrecer la academia, ¿no? Como lo vengo repitiendo, ¿no? Sobre todo en la parte métrica. Otros de los recursos que empezó, digamos, el rock progresivo a utilizar fueron elementos de la música del siglo XX, como ya cuando empezó el surgimiento de la música electroacústica, ¿no? La búsqueda de nuevas sonoridades. Lo podemos ver en los grupos de rock progresivo como Dream Theater, que son grupos en cierta manera influenciados por compositores como Igor Stravinsky, que en cierta manera este compositor revolucionó un poco la parte rítmica, los desplazamientos métricos, las amalgamas y una serie de cosas que estos grupos han empezado a incursionar. También estos grupos han hecho una gran utilización de las nuevas tecnologías como los sintetizadores en búsqueda de nuevas sonoridades, que lo hemos visto, como lo repito, en la música del siglo XX, ¿no? Una exploración a nuevas sonoridades, la vanguardia, el fenómeno de las técnicas extendidas
y son muchas cosas que en cierta manera pues todos los músicos empiezan a utilizar, y se ve desde Charlie Parker en la influencia y la admiración que él sentía por Igor Stravinsky. Entonces vemos todos estos músicos, ya sean académicos o no académicos, en el rock progresivo, que tuvieron una influencia o hicieron un giro muy similar a lo que sucedió con el fenómeno del siglo XX en la música clásica, si la queremos llamar, una nueva búsqueda desde todos los puntos, ¿no? Renovación de la música, de la construcción, de los sistemas que utilizaron, y pues la utilización de las nuevas tecnologías, como se dio en la música electroacústica, pasa también en la música, en el rock y en el rock progresivo, la utilización de todos los sintetizadores y sonidos y cantidad de cosas que nos pueden brindar las nuevas tecnologías. Me gustaría empaparme un poco más de lo que está sucediendo hoy en día en Bogotá y en Colombia con el rock y el rock progresivo, porque pues, yo soy una persona que me gustó el rock y lo conocí hasta un punto, y lo que en verdad se está haciendo hoy en día no tengo mucho conocimiento, y pues me considero una persona de mente abierta y me encantaría conocer lo que pasa hoy en día en la escena musical bogotana, especialmente en el rock progresivo. En la escena local, los músicos de rock progresivo no se dedicaban a hacer sus propias obras. Lo que ellos hacían era tomar obras de otros músicos, en este caso músicos pioneros de rock progresivo, para hacer covers. Vamos a tener la intervención del maestro Daniel Casas, profesor de Historia del Rock en la Universidad Inca de Colombia. Bueno, el rock progresivo en Bogotá no es que haya sido un movimiento muy fuerte. La verdad, esta influencia de experimentar y de llevar elementos distintos con un aire de psicodelia en la música tal vez se vivió en los comienzos de los años 70 con grupos como La Banda Nueva, que logró explorar un poco dentro de ese ámbito. Pero como tal es un género que no ha estado muy a la vanguardia de lo que es el rock de la ciudad. Creo yo que las cercanías del rock progresivo como tal están más cercanas es como a los grupos que experimentan dentro del heavy metal y que tienen, digamos, esa característica de la improvisación dentro de su estructura musical, pero agrupaciones que mantengan ese formato convencional de lo que se conoce como rock progresivo, con la influencia de bandas como Yes o como Genesis o como Emerson, Lake and Palmer, la verdad es que no es que haya sido un movimiento muy fuerte en la ciudad. Sería interesante que se pudiera explorar y explotar más a fondo este formato de música entre las bandas de rock bogotano. Sin duda que no es un género fácil porque esto exige de mucha preparación, de mucha formación, exige de tener un talento y además un trabajo incansable para que se logre un poco del perfeccionismo que requiere este tipo de música. Una serie de músicos y agrupaciones deciden hacer sus propias composiciones, su propia música, en este caso de rock progresivo. Vamos a hablar con Cristian Ortiz, con Jorge Castillo y Edwin Romero acerca de lo que están haciendo, acerca del trabajo que están haciendo en el campo del rock progresivo. Mi nombre es Jorge Castillo, músico, investigador musical, y también me encanta mucho la exploración del sonido, ¿sí? En el campo de la guitarra eléctrica, guitarrista eléctrico,
formado ya hace bastante, me apasiona demasiado. Este cuento de progresivo me llama mucho la atención, es el medio no solamente del estilo musical, sino de las bases tecnológicas como tal en el instrumento. Realizar en ese instrumento algo característico, algo especial, algo no convencional, que es lo que se genera como un instrumento callejero, ¿sí? Una guitarra eléctrica, usted escucha una guitarra eléctrica porque solamente la imagen ya sabe que es una guitarra eléctrica, ¿sí? No necesita a veces visualizarla, solamente escuchándola ya se das cuenta. El objetivo con el progresivo, como lo manejo yo, es darle un campo extra, ¿cómo lo podemos decir? Algo como más allá del instrumento, algo que cuando se escuche la persona que se dé cuenta que es una guitarra eléctrica es porque la está mirando, por lo contrario pues no se va a dar cuenta que es una guitarra eléctrica porque no es un sonido muy convencional, ¿sí? En cuanto al tiempo que llevo enfocado a la música progresiva como tal, ya mirándolo en el campo tecnológico, llevo ya más o menos unos 6 años, ¿sí? En trayectoria. De acuerdo a esos 6 años, pues me ha tocado indagar mucho sobre el sonido, me ha tocado mucho fue muy necesario llevar a cabo muchas herramientas que convocan este instrumento y pueda uno realizar los pensamientos o un discurso que es uno lo que lo va a plasmar, ¿sí? Entonces, en cuanto a tiempo, sí vamos como relacionados entre 6 años trabajando fuertemente con esto. Bien, chévere la pregunta y creo que es bastante grandota, ¿sí? El campo del compositor pensaría que me faltaría un poco porque pues es necesario y pensaría que estudiar la composición se requiere un poco más de tiempo, por lo tanto compositor realmente no soy, ¿sí? Sí me salen muchas ideas y las plasmo y trato de hacer lo más coherente posible con las cosas, pero la palabra composición, pues para generar una composición sí es necesario tener este estudio de la composición, ¿sí? Por lo tanto es una palabra como grandota en el campo musical, ¿sí? Me gusta mucho la interpretación, me gusta mucho pues porque uno genera también unos lenguajes, escuchar Ostrich Tentacles, escuchar a The Theater, Yes, a Jethro Tull, ¿sí? Bandas que le alimentan a uno el cerebro y le alimentan un lenguaje para uno poder realizar el discurso que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces, en cuanto a la interpretación, sí lo hago, ¿sí? Me encanta mucho tocar, no solamente escribir, sino yo mismo tocar mis cosas. Entonces, sí es como muy valioso eso. En cuanto a la música conceptual, se manejan pues varios estilos y personas que se documentan en libros, que se documentan en hechos reales de la historia en cuanto a lo que está pasando en el momento, ¿sí? En la década 70, 80, 60, en la actualidad, por ejemplo, The Theater, ¿sí? Entonces sí, y pensaría que sí es muy importante generar en este campo cultural algo de conceptual, porque si no sería algo muy a la deriva, no quedaría quedaría todo como o sea, sin perjuicios pues en el punto de que la persona quiera interpretar o que quieran hacer algo con más validez, ¿no? En este caso el rock progresivo. Sí, claro, es más, por ejemplo, para poder entrar a este discurso, entro mucho en la parte de la tecnología, ¿sí? Ahí donde entro a trabajar ya con efectos especiales para esto, que me generen ese sonido característico que es lo que ando buscando como mi lenguaje, ¿sí? Y aparte de eso, pues logro establecer unas bases en cuanto a la guitarra que generan sonidos no convencionales para ella. Ese es como mi gran reto que he tratado de lograr, que he tratado de hacer y que he logrado durante todo este proceso, ¿sí? Aparte de esto, pues el concepto como tal, ¿sí? Ya personal,
está basado en que la guitarra no tenga esa visión convencional. Repito, no que tenga esa forma de que vieron el guitarrista y va a sonar la guitarra, ya se sabe que va a sonar con distorsión o sin distorsión, o tal acorde o tal solo. El objetivo es que la guitarra, si la persona no la está viendo, no se va a dar cuenta que es una guitarra, ¿sí? Entonces eso es como basado en esa parte del concepto. Yo como guitarrista evolucionar un poco más ese campo de la guitarra a otro nivel, ni alto ni bajo, no, sino como un nivel más como abstracto, más que la persona diga, oh, ¿qué instrumento es? Puede ser un sintetizador, que lo está pensando como no, eso es un violín, está pensando de cosas, y que uno lo tenga como recurso. Entonces, ese concepto sí parte de mí como una gran importancia, ¿sí? ¿Basado en qué? En la tecnología. Ojo, vale aclarar que la tecnología no es el software o es la parte del computador o que estas cosas, no, sino la parte de tecnología en cuanto a la evolución del sonido se requiere, ¿sí? Es como eso, pero nada que tenga que ver con software. Hablando ahora, por ejemplo, escuchar a Austin Tentáculos o por ejemplo a Yes, Jethro Tull, Rush, pero aparte de esto también es muy necesario llegar un poco más atrás, más a la parte de la música erudita y todo este siglo XX. Uno de los que más me fascina es Iannis Xenakis, ¿sí? Por supuesto es un compositor que realmente lleva una música erudita a una forma muy extremista y creo que es muy necesaria, sí, que es muy necesaria como en el campo pues del progresivo, y cómo no se puede alimentar también de estos compositores que realmente son muy valiosos, como Béla Bartók, ¿sí? También a Debussy. Entonces no solamente es escuchar a personas que ya lo han logrado y grupos que ya han llegado a una cima grandota, sino que hay que escuchar también un poco de estos lenguajes para poder volver algo más, o sea, poder canalizar y volver realidad y volver algo muy conceptual lo que uno quiere hacer y generar un discurso más perfecto, ¿sí? Entonces tener una historia más profunda para poder entender lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces sí pensaría que el alimento de todo esto que me rodea, es más, no solamente de estas personas eruditas, sino como de todo lo que también la atmósfera que está alrededor, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno va qué sé yo, caminando y escucha tales cosas o tales sonidos externos, eso también puede ayudar para generar un concepto acerca de lo que uno quiere hacer. Entonces, hablándolo como musicalmente, sí me encantan mucho estos compositores que estamos hablando, ¿sí? Pero también hay que mirar un poco también la realidad, qué es lo que está pasando ahora, y involucrarla también, ¿sí? Entonces todo esto haría parte de estas experiencias, de estas influencias, ¿sí? Las influencias no solamente lo que ya pasó, sino todo a diario están pasando, ¿sí? A diario están sucediendo. Entonces sí es una palabra que me encanta, influenciarme diariamente, algo nuevo. En la parte técnica, pues relacionada a la parte tecnológica, más bien, ¿cierto? Está basado en equipos donde voy a alterar dichos sonidos. Entonces ya vamos a tener sonidos no muy convencionales, lo que venía hablando ahorita, sí, lo que venía hablando anteriormente acerca de tener en la concepción un instrumento en la cabeza, pero que me suene cosas diferentes. Aparatos con rack, con sonidos análogos, y lo que hago es alterar esos sonidos, que no sean muy convencionales. Entre más lejanos estén, mucho mejor para mí. Bacano, entonces ahora sí a lo que venimos. No ser tan abstracto, sino a lo real, ¿cierto? Bien, el objetivo es
tener sonidos no convencionales, entonces me baso de herramientas. Voy a tocar únicamente los sonidos y ya pues eso ya los abren como la mente a cómo uno lo puede empezar a explorar y a trabajar y todo esto. Entonces, por ejemplo, sonidos no convencionales como estos. Sonidos también como, bueno, un poco más salidos en cuanto a esto, por ejemplo. Entonces va a sonar. Estoy apoyándonos acá un poco. Bueno, va a ser un poco más hacia acá porque estoy un poco lejos. Ahí. Por ejemplo, hacer algo como esto. Esto. También utilizar uno que sí es muy conocido como el delay, ¿sí? Es uno más conocido. Entonces el objetivo es trabajar un delay en el cual uno puede hacer uno mismo, tener la capacidad de hacer un looper, que uno mismo sea el encargado de llevar el ritmo y mismo hacer la parte melódica. Me hago entender un poco más. Entonces aquí tenemos un delay. Un poco más a esto acá. Este son. Por ejemplo, toquémoslo acá. Ahí está. Super.
Bien, entonces ahí uno trabaja forma como especie de un delay, pero realmente ya enfocados más a uno mismo, viviendo el cerebro como un looper. Realmente aquí no estamos trabajando looper, que me lleve un ritmo constante uno mismo lo hace y es apoderarse del delay. Esa es una de las magias que más. Bien, entonces acá también hay un sonido que uno se basa estereofónicamente lado derecho, lado izquierdo del parlante. Entonces, por ejemplo, vamos a, bueno, tratar de que eso se escuche, sonaría. ¿Sí? Y ya los sonidos como... sonidos más como de sintetizadores. Vamos a grabar otro, sonidos como esto. Bueno, es un guitarra como sintetizador, ¿no? Claro, Sergio, o sea, es importantísima. Sí. Es más, apenas termine su investigación voy a ser el primero que le voy a leer porque es necesario tener esos soportes en los cuales esta nueva cultura se lleva para un nuevo lenguaje, ¿no? Y para que nosotros podamos entenderlo más y darle una entidad más a un proceso de lo que uno quiere hacer.
pues para que tengamos así realmente todos conciencia de hacer la música. Bueno, me abro paréntesis, no solamente la parte como conceptual del campo del rock progresivo, sino también en todas las músicas. Realmente tener un poco más conciencia de todos que hagamos. ¿Sí? Entonces, sí diría que es muy importante y muy necesario, diría yo. Igual fue como algún tipo de movimiento, como más o menos como a finales de los 60s. Yo creo que hasta un poco más viejo, empezando con bandas como Emerson, Lake and Palmer, como Yes, King Crimson. Parece como que justamente en ese periodo como que se comenzaron a consolidar todo este tipo de bandas con la misma idea. Obviamente otros con intención como más instrumental, como virtuosa, más o menos, y también está el otro lado como ya de espacialidad, como de ambientes, como utilizando bien la armonía como para como ambientar pues ideas, poniendo por ejemplo como Alan Parsons o Pink Floyd, por ejemplo, que no es tanto como técnicamente, bueno, instrumentalmente técnico, como guitarristas muy virtuosos, o como una batería superior, sino más bien como tratar de hacer ambientes. Y bueno, pues ya de ahí se desprenden como mil vertientes. Esta vez, claro, la onda como rock progresivo, ambiental como Pink Floyd y Alan Parsons, como dije anteriormente, y la onda como Yes, King Crimson, que también, claro, tienen elementos también, pero digamos que los músicos, yo no sé, personalmente creo que eran un poco más virtuosos. Y claro, ya ahí para adelante se consolidan bandas, por ejemplo, como Dream Theater, como Porcupine Tree, como Tool. Y claro, definitivamente tienen sonidos muy independientes, pero definitivamente todos seguramente escucharon el Dark Side of the Moon, escucharon temas y bandas de rock progresivo de esa época. Digamos que ya llevo, por ponerlo así, como 5 o 6 años trabajando con el rock progresivo, pero no fue tanto como con el rock en especial. Fue como, yo venía con bandas de metal, yo venía como escuchando Metallica, Megadeth, y de pronto apareció como Dream Theater, y apareció de uno y yo como, wow, interesante, como un sonido pesado, virtuoso en esa época, como que uno quería realmente como volar en la guitarra. Y me comencé a interesar más por el metal. Ya después, claro, así súper fan de Dream, entonces comencé como ya a indagar más de qué bandas qué bandas influyeron a Dream Theater. Y claro, ahí ya salen como hablando del Rush, de Emerson, Lake and Palmer, bueno, entonces bandas, y yo como, wow, está bien, vamos a escuchar ahora ese tipo de bandas. Más que todo fue así como, empecé por entrar como a estudiar música. Y además como ya mirar como todos esos elementos musicales que son bastante interesantes, como partiendo, no sé, armónicamente, rítmicamente, hasta melódicamente, cosas mucho más como más pensadas, además también del concepto como tal, no son como, no trabajan como por canciones aisladas, sino que todo el álbum contiene un concepto, no como, no sé, temas o no sé, álbumes de pop o de otro tipo de música que, bueno, tal vez todo el álbum tenga como un concepto, pero no tanto como hace el rock progresivo, sino que son como en los otros, bueno, lo que he visto como en otros grupos es que son canciones como más aisladas, temas aislados, en este es como pequeños retazos de un todo. Eso es realmente como lo que me interesa también, y obviamente musicalmente hablando. Y definitivamente ya veníamos como por lo menos trabajando con la banda ya hace 6 años, entonces claro, banda tributo, y definitivamente puedo decir como, hey,
hay algo más en el rock para hacer, y empezamos como a trabajar en ello, empezando como influencia principal, digamos que Dream Theater, que también tenía toda esa influencia como Iron Maiden, Megadeth, como esa parte metalera, y empezamos a trabajar desde ahí con el rock progresivo. Pues en principio yo creo que como todo músico, yo creo que empezó como interpretando. Entonces, bueno, obviamente nos está hablando de una parte muy general, seguramente habrá gente que empieza de una componiendo, no sé. Pero yo creo que en un principio es como interpretando las canciones. Y pues ya, claro, escuchando toda esta música, pues definitivamente ya como van fluyendo ideas al respecto. Y pues ya me empecé a consolidar, bueno, empezamos a consolidarnos como compositores ya. Como, ok, ya tenemos todos estos elementos, lo conocemos, hemos escuchado ya bastante y ahora queremos darle una alternativa. Pero sí, más que todo como en esos dos ámbitos. Definitivamente es algo que caracteriza al rock progresivo, es el concepto del álbum. Como hablé anteriormente, ya no se trabajan como canciones aisladas, sino que cada una esté conectada con la otra. De hecho, hasta pueden haber canciones como de 1 minuto, pero como un puente, o claro, un puente ya de una idea, pero en realidad es como que se refiere a un todo, a un solo concepto. Tomando por ejemplo como, no sé, de la banda Tool, el álbum Lateralus, que prácticamente está, por lo menos en forma como estructura, dijeron como, bueno, vamos a tomar la serie Fibonacci, vamos a armar las canciones con la serie, alguna canción, digamos, poner la canción Lateralus, está armada de esa forma, también matemáticamente hablando. Y así todo el álbum está construido. Y como concepto, claro, ya tienen que, le metieron como filosofía junguiana, como el psicólogo, psiquiatra Carl Gustav Jung, que Maynard James Keenan es súper amante de lo que dice este man. Y entonces cogen como más o menos lo que piensa como sí, como el pensamiento junguiano, y tratarlo de combinarlo con el concepto de la serie Fibonacci y armar el álbum. Entonces eso es como más o menos lo que trata la música conceptual. Ahora bien, de hecho eso fue lo que comenzamos como a construir con la banda, como decir, vamos a coger esta característica que es importante del rock progresivo, vamos a tratar de trabajar en ella. De hecho, lo que estamos trabajando ahorita es como de cómo sería la realidad de alguien que está, por ejemplo, en estado de coma. O sea, ¿qué pasa en ese punto? ¿Qué pasó antes? Y ahora qué pasa, pueden pasar como 15 años, pero para él de pronto sí despierta. Claro, bueno, en el álbum va a despertar. Habrán pasado 2 días para él, obviamente no, obviamente ya en el mundo físico, pero entonces queremos más que todo como indagar qué sucede en ese estado, qué es lo que pasa cuando el tipo está en estado de coma, y tratar como hacer un relato, más que todo es como igual contar una historia, es ridículo como tratar de tener una verdad acerca de lo que pasa, no simplemente como idealizarlo, cómo podría llegar a ser ese mundo. Yo creo que en principio sí fue algo así súper metalero. En esa época realmente lo que me gustaba era como escuchar algo bien pesado, hablar lo mismo como tipo Pantera, Slayer, Anthrax, Metallica, Megadeth. Y claro,
De hecho, hasta yo me atrevería a decir que tiene elementos como progresivos, digamos, hablando Metallica y como Megadeth, tiene también elementos así chéveres para rescatar. Y así mismo, claro, ya viene como todas estas bandas ya súper académicas, por ejemplo la parte de Dream Theater, que son tipos que estudiaron, muy disciplinados también. Entonces ya empieza como a consolidarse algo. Ahora claro, definitivamente entrar a la academia fue como un boom, porque prácticamente fue como hablar con mucha gente. Que bueno, que un man le gusta mucho el blues, que gente que le encanta el jazz, la salsa. Claro, entonces comienza uno a escuchar y a escuchar como, wow, también tiene algo muy bueno que rescatar, tiene muchos elementos también, que claro, es todo un conjunto, pero definitivamente tiene cosas muy interesantes. Y entonces es como, existe todo este tipo como de músicas en el mundo, porque simplemente quedarse como en el metal, como hacerlo también pesado, no, también se puede llegar a meter elementos de la salsa, obviamente sin de pronto hacer una combinación un poco grotesca ni nada, sino tratar de manejarlos, manejarlos de una buena forma. Obviamente para eso está la academia y esto. Y eso fue realmente como el cambio, yo creo, que se dio en la banda, cuando comenzamos como a involucrarnos con todo el mundo. Además también que hay un elemento importante que es la internet, es como ver de todas las músicas que existen, todas las bandas, millones de bandas en todo el mundo, y nunca uno deja como de sorprenderse lo que están haciendo, y entonces uno trata como de escuchar y como de llegar a hacer algo no tan salido, pero algo sólido, algo que suene bien, obviamente sin ser tan radicales como un solo sonido, sino escuchar siempre, todo el tiempo, esta música clásica que es increíble, y tomar como todos los elementos y construir algo sobre eso, que sea interesante. Yo creo que ya no estoy pensando como... Claro, obviamente estoy pensando, pero ya está como un poco más consolidado todo eso, es como ya se hizo una bola de nieve. Hablando como de elementos por lo menos compositivos técnicos, que es como pensar armónicamente, pensar melódicamente y rítmicamente. Pero ya no es como voy a hacer esto, sino definitivamente no he dejado de lado en un momento en el que de pronto no sabía nada de música y simplemente sacaba cualquier cosa. No he dejado eso de lado. Claro, ya soy más consciente de lo que estoy tocando más o menos, pero yo creo que es importante esa parte como lo empírico, que vamos a tocar lo que sea. Me gusta más como ese lado, como voy a tocar esta cosa. Pum, tengo una idea. Ahora bien, claro, ¿qué pasa la idea? ¿Cómo la puedo desarrollar? Ahí ya viene como esa parte técnica, digamos, de la música. Ya puedo hacer un análisis, puedo mirar qué más o menos puedo meter, digamos, no sé, qué escala, o cómo podría darle un poco como de picante rítmico, más que todo como en ese aspecto. Y claro, eso es realmente lo que hacemos con la banda. Sentarnos, como hacer un jam, digamos, y mirar como ideas importantes o ideas que nos gusten a todos y comenzar a desarrollarlos. Es como más o menos el procedimiento para la creación de la música. No es como tampoco tan riguroso, más que todo como más natural, que sea más natural sin tratar como de forzarlo. Claro, existen bastantes elementos a la hora como de abordar la música, por lo menos hablando como guitarrista.
Entonces hay cosas que por lo menos me gusta aplicar o nos gusta aplicar a la hora como de la banda, como, como guitarrista. Hablando como guitarrista, claro, definitivamente el virtuosismo es algo que me llama la atención. No tampoco en extremo, puede ser bien medido y que sea musical. Obviamente está bien como la parte física, que me parece como súper importante. Puede llevarse un poco al extremo en algunas ocasiones. Lo que es lo que aplico más o menos. Obviamente ya como mejor pensado, o hacer música en realidad. Otro elemento también interesante se me hace que es como la armonía. No todos, creo que por lo menos los que empezaron como con esta onda progresiva eran como músicos, como de academia y esto, entonces como que yo creo que ellos ponían como un acorde y les sonaba como muy chévere, o sea, un suspendido tras otro suspendido, eso ya le da como algo y es chistoso porque parece que lo progresivo trabaja como de esa manera, como es también como ambiental, definitivamente la modalidad es algo que, por lo menos desde mi punto de vista, se presta mucho como para dar esos ambientes. Sí, también medio psicodélico también, que es también un elemento importante, que no hablé de él tampoco, sobre el rock progresivo, que es un elemento muy importante, la psicodelia. Bueno, eso como armónicamente hablando. Rítmicamente, definitivamente, primero como buen ritmo y como tener en cuenta como métricas irregulares, como para de pronto tensionarlo y obviamente como para hacerlo diferente, como que de otra perspectiva, claro, no todo el tiempo tiene que estar abusándose como de las métricas irregulares, definitivamente yo creo que entre más sencillo pueda llegar a lograrse algo, puede ser más chévere, pero si realmente quiere como una intención, no sé, como algún tipo de clímax o una parte instrumental, yo creo que las amalgamas dan como, sí, son como un elemento que se puede utilizar en ese tipo como de pasajes. Definitivamente el rock progresivo y la tecnología van súper de la mano, son muy ligados. No sé, partamos del hecho de los músicos empezaron a emplear como este tipo de tecnologías, digamos, hablamos como de Pink Floyd en el álbum Light at Pompeii, no sé, como Roger Waters intenta ya meter sonidos como de sintetizadores, pero claro, ya muy análogo la onda en esa época, pero fue algo que introdujo de una. También los de Emerson, Lake and Palmer, Emerson. Bueno, el tipo de los teclados también tenía así como cosas súper locas. O sea, tenía como algún tipo como de slide como el que usa de pronto Jordan Rudess, pero como portátil, y el tipo prácticamente era jugar con eso y tratar de pues no hacer ruido, pues también como por intención, y también jugar con todos los elementos. Lo mismo, ahora otra vez reiterando, Jordan Rudess, el tipo todo el tiempo está haciendo nuevas aplicaciones y todo todo se lo incluye a la banda, que tenemos el continuum, el slide, que también Pink Floyd usaba, David Gilmour usaba también mucho, y yo creo que más ahora
que toda la música está empezando como a funcionar con esa onda como electrónica, yo creo que se van a ver y conocer definitivamente, yo creo que ya debe existir gente ya como rock progresivo, pero con una onda más electrónica. Yo creo que definitivamente es un aporte increíble, toda esta tecnología es importante. Definitivamente. Yo creo que como en todo, quien tiene una verdad absoluta o quien sabe realmente, pues bueno, todo acerca como de este gran mundo que es el rock. Y no solo hablando como el rock progresivo, o sea, ya la palabra rock incluye también un montón de cosas. Y definitivamente es bueno tener como un referente o alguien que se encargue como de exponer este mundo que está como medio subestimado últimamente, como que no es muy, no sé, pues yo no sé, por lo menos no veo como tantas bandas trabajando como en este género, como diciendo como que es muy difícil, como que no. Yo creo que si se puede exponer como los principios, como es la mecánica, si sea musicalmente como históricamente hablando, me parece que es un gran aporte para el que de pronto quiera saber de rock, que también es un mundo, incluyendo el rock progresivo. Mi nombre es Edwin Dibu Romero, soy baterista, toco este instrumento desde hace 15 años, me enfoco en varios géneros, he tocado rock and roll, blues, jazz, funk, rock progresivo, heavy metal y otras vertientes que pues tienen que ver con el rock. Históricamente, ¿qué es el rock progresivo? Bueno, el rock progresivo históricamente tiene muchísimas vertientes y pues podríamos remitirnos a diferentes cosas que de pronto nos pueden llevar por un camino o por el otro. Para no extendernos tanto y para resumir un poco y también para aterrizarlo más sobre lo que es rock como tal, podríamos hablar por ejemplo de las primeras bandas que iniciaron con este género como Pink Floyd, a mediados del siglo XX, cuando ellos experimentaban con todas estas cosas que venían también con los movimientos de contracultura de los años 60, con el rock psicodélico, las drogas, que en ese entonces eran una cosa muy inocente. Y a partir de ahí comenzaron a sacar la música de ese esquema más cuadriculado y de pronto más académico que se tenía hasta ese entonces para convertirlo en una cosa totalmente etérea y experimental, llevándonos por caminos completamente diferentes, haciendo que el rock psicodélico evolucionara hacia lo que es el rock progresivo que conocemos en nuestros días. En los años 70 podríamos decir que fue el apogeo de este género, cuando finalmente dejó de llamarse rock psicodélico para pasar a llamarse rock progresivo, donde grandes exponentes como Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Frank Zappa y un sinfín de bandas aportaron a este género para hacer lo que nosotros conocemos. Hacia finales de los años 70, con el movimiento punk, notamos cómo el rock progresivo comienza a decaer, también con géneros que son más comerciales y que pues rentaban más y eran más importantes para los dueños de las disqueras. Notamos que el rock progresivo tiene un bajón y que hacia mediados de los años 80, con bandas como Fates Warning, Queensryche, volvemos otra vez a retomar el rumbo pues de lo que es rock progresivo. Obviamente en los años 80 la música no era tan virtuosa como de pronto fue en los años 70, ya que Queensryche o Fates Warning o todas estas bandas se remitían más hacia lo que hacía por ejemplo Pink Floyd o Genesis, en donde se trataba más del concepto y del contenido por encima de la forma. Hacia finales de los años 80, como todos sabemos, aparecen todas estas bandas, aparece entre ellas la que más se destaca, Dream Theater. En 1989 lanzan su disco,
tuvieron bastante éxito en Nueva York, pasaron otra vez al anonimato en los años 90, mágicamente, o sea, algo que, como lo que le pasó a Soda Stereo, estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Ellos lanzan un video en MTV sabemos que es una vitrina grandísima, estamos hablando de Pull Me Under. Esta canción se da a conocer en gran parte de los Estados Unidos y ellos tienen por fin su primera gira decente. Y de ahí en adelante el rock progresivo comienza a moverse como un movimiento under, pero con mucha fuerza, ¿sí? Hasta alcanzar nuestros días. Comienza a crecer en los años 90 y a finales de los años 90 comenzamos a ver cómo comienzan a aparecer una gran cantidad de bandas de rock progresivo, ¿sí? Symphony X, entre muchas otras, o sea, hay muchísimas bandas, hasta consolidarse en este movimiento que conocemos ahorita en la primera década del siglo XXI, ¿sí? Donde el rock progresivo finalmente ha logrado salir del underground y parece que estuviera otra vez gozando de la popularidad que llegó a gozar alguna vez en los años 70. El rock progresivo en Colombia, digamos que comienza a aparecer hacia finales de los años 80, ¿sí? Obviamente, pues, si nos vamos a remitir a los años 70, seguramente habían bandas en ese entonces. La cuestión con las bandas en Colombia, sobre todo las que existían en los años 60, 70, parte de los 80, era que no eran muy originales en su sonido. Básicamente lo que hacían eran versiones colombianas de las bandas existentes en los países angloparlantes. Así que hablar de un movimiento como tal de rock progresivo en los años 70 o 60, pues realmente propio no lo había, porque los que habían seguramente eran copias de las bandas de ese entonces. En los años 80 hacia el final, pues digamos que el rock progresivo aquí viene de la mano del heavy metal, ¿sí? Se agarra mucho de esa parte. Irónicamente, aunque el rock progresivo es una cosa más académica y más estudiada, se mueve más por ese lado, que aquí en Colombia es un movimiento que tuvo muchísima fuerza en los años 80. El metal, como nosotros sabemos, sobre todo aquí en Bogotá, es algo que está muy arraigado, ¿sí? Y en los años 90 el heavy metal y el thrash metal dominaban el movimiento under en Bogotá. Y hacia finales de los 80 con las bandas de heavy, pues comenzaba a darse unas pinceladas de lo que era el rock progresivo. Podríamos hablar de Kraken, que si bien es cierto no son una banda de rock progresivo, sí notábamos que comenzaban a utilizar las primeras cosas que uno identifica como parte del rock progresivo, como son los compases compuestos, la progresión en los acordes y las notas, y este tipo de cosas que hacen que la música sea un poco más etérea y tenga un movimiento que pronto estimula un poco más esa parte académica, por decirlo de alguna manera. Hacia finales de los 90 comenzamos ya a observar que comienzan a aparecer las bandas de rock progresivo como tal aquí en Bogotá, muchas de ellas inspiradas en Symphony X, que también es una banda de rock progresivo, pero más que rock progresivo son metal sinfónico, metal, bueno, algunos van a decir, no, eso no es sinfónico, ¿sí? Porque pues en esto de los géneros hay muchísima variedad, ¿sí? Y muchísimas opiniones también, pero en todo caso Symphony X era una banda que jalaba más hacia el heavy metal que hacia el rock progresivo, sin embargo utilizaba los compases. También Dream Theater, que son las dos grandes influencias hacia finales de los 90 en las bandas que querían tomar ese género aquí en Colombia, y así comienzan a darle forma a lo que vamos conociendo en los días de hoy. En estos días, por ejemplo, observamos que hay muchísimas bandas de rock progresivo, ¿sí? Curiosamente, hace una semana yo estuve en un concierto donde se daba a conocer una banda nueva de este género, ¿sí? Debo agregar que pues también algo que noto es que la calidad de los músicos es buena, ¿sí? Y es algo que uno va viendo día a día. Hace 15 años no era fácil observar el mismo nivel, ¿sí? Cada vez hay más músicos, cada vez hay más escuelas, cada vez hay más información. Internet también abre las puertas de esto. Por lo tal deja de ser un movimiento underground como pasaba en los años 90, donde si uno quería escuchar una banda tenía que ir a la calle 19 a buscar el cassette pirata, a buscar todo esto. Ahorita tenemos internet, las puertas se abren, la información está ahí, y cualquiera que quiera investigar sobre eso obviamente puede documentarse muchísimo. Mi trabajo en el rock progresivo comienza a finales de los años 90. En ese entonces
yo como tantos otros entusiastas de la música, explorábamos por diferentes géneros. Fue entonces cuando yo me encontré con el guitarrista de la banda de ese entonces, quien sí estudiaba música. Yo personalmente siempre he sido empírico. Y él comenzó a mostrarme y a llevarme por estos caminos. Lo primero que me mostró, si bien es cierto eso no es muy progresivo, ¿sí? Los trabajos de Paul Gilbert, Marty Friedman, todos estos guitarristas virtuosos, Steve Vai, y la lista sigue. Finalmente me muestra Dream Theater y fue algo completamente nuevo, ¿sí? O sea, saber que la batería podía utilizarse, yo soy baterista, podía utilizarse para dar toda esa cantidad de matices dentro de una canción y no ser simplemente un instrumento rítmico dedicado a marcarles el tiempo a los demás, me pareció interesantísimo y fue por eso que decidí meterme en ese género. Comenzamos a estudiar, comenzamos a hacer nuestros primeros pinitos. Nuestra banda en ese entonces se llamaba Hexágono. Con ella grabamos un EP, sonamos en lo que en ese entonces era la Radiodifusora Nacional de Colombia, ahora Radiónica. Y lo curioso de esa época, sobre todo por mi amigo que sí estudiaba música, era que era una cosa muy novedosa aquí en Bogotá. O sea, yo diría que aquí en Bogotá realmente había muy poquitas bandas que se dedicaran a ese género, así que era un terreno completamente virgen para nosotros y nos dio muchas ventajas porque a la gente le parecía muy interesante, ¿sí? El hecho de encontrar ese nivel de virtuosismo y todo eso dentro de un concierto de rock, que en ese entonces pues era una cosa un poco más desparpajada. Hacia comienzos del siglo XXI, pues desafortunadamente Hexágono se acaba, los músicos toman diferentes caminos, la gente madura y crece, y ese proyecto queda ahí. Sin embargo, pues obviamente nosotros por nuestros propios caminos o por lo que nos va mostrando la vida, seguimos tocando las puertas del rock progresivo. Es algo que cuando uno lo escucha difícilmente se deja, ¿sí? Algunos hasta nos pueden criticar o nos pueden llamar geeks o frikis, ¿sí? Pero es algo que nos gusta y que también queremos compartir con las personas que de pronto quieran abrir su mente y quieran escuchar cosas diferentes. El último trabajo que yo hice dentro de este género, en el año 2009 yo grabé mi propio disco como solista. Es rock progresivo, de pronto es algo más conceptual por encima del virtuosismo, basándose más también en mis influencias. Sí, mis influencias de rock progresivo son más por el lado atmosférico. No soy un baterista de velocidad ni tampoco de meter mucho compás loco. Me gusta meterlo, pero me gusta más que la música gire en torno al contenido que a la forma, ¿sí? No me gusta mostrarme como el super baterista porque pienso que la música es para expresar cosas, ¿sí? Y cuando uno ve a alguien que de pronto exagera o le restriega a todo el mundo sus técnicas, pues me parece que es más ganas de vender un instrumento o ganas de venderse a sí mismo como músico que de pronto querer expresar sentimientos o cosas, que al fin y al cabo es lo que uno busca con todos estos movimientos artísticos, en este caso la música. Bueno, aquí va un poquito de cuña personal. En el año 2009 yo lancé mi disco. Es difícil. Hacer música aquí en Colombia es supremamente complicado. No tanto porque seamos colombianos, sino porque el mercado ha cambiado, ¿sí? Internet abre las puertas de la piratería y una cantidad de cosas que hacen que esto ya no sea tan rentable como de pronto lo pudo haber sido en los años 70 o en los años 80. Aparte de eso, también debemos considerar que nosotros somos una generación, por lo menos mi generación, fue una generación que creció siempre prefiriendo lo extranjero a lo nacional, en términos artísticos, en términos de productos, ¿sí? Y es algo que nos colocaron en el chip desde pequeños, y eso pues en cierta forma impidió en ese momento que muchas bandas muy buenas de pronto pudieran alcanzar otros niveles. Obviamente ya uno lo sabe y pues hay que apoyar lo nacional. En cuanto a la generación que viene ahorita, ellos de pronto estén más inclinados hacia lo nuestro, porque existe Rock al Parque, existen más eventos, existen conciertos, existen muchas bandas,
pero desafortunadamente ellos han crecido con otro tipo de cultura y es la de no comprar. Personalmente yo compré muchos discos y aquí los tengo. Todos los discos de las bandas que yo admiré los compré, ¿sí? Porque son las bandas que a mí me gustan y era mi forma de apoyarlos, tanto nacionales como internacionales. La generación que viene ahora no tiene eso, es más, yo creo que, y estoy seguro que si busco a cualquier pelado de 15 años y le pregunto cuántos discos originales tiene, seguramente no tiene ninguno y seguramente jamás ha pasado por eso de entrar a una tienda de discos, buscarlo, pagar por el disco y salir con el disco debajo del brazo, porque ¿para qué hacer todo eso si perfectamente puede meterse a internet y bajarlo? Entonces digamos que eso es algo que le da duro a las bandas que vienen y a las que se están formando ahorita, porque eso hace que sea más complicado aún. Ya de por sí es difícil llegar a un público masivo con géneros como rock, más aún con rock progresivo, que es algo donde el target se disminuye mucho más. Y tras del hecho, los que producen no se pueden sostener porque no tienen a quién venderle, ¿sí? Entonces es complicado. Hay mucha gente que dice que apoya el movimiento, que son fanáticos, se conocen los nombres de todo, incluso hasta conocen las bandas bogotanas, que aquí hay bastantes y son muy buenas, ¿sí? Puedo hablarles de Sigma, puedo hablarles bueno, en este momento no recuerdo todas las bandas, seguro que en el documental las van a ver, ¿sí? Pero en el momento de la verdad, o sea, en ese momento donde la banda necesita al fan para sostenerse, ahí ya no son tan fans, ¿sí? Y es triste porque muchas veces no son capaces ni de pagar una boleta que realmente tiene un precio simbólico, porque pagar 3.000, 4.000, 5.000 pesos por ver una banda en vivo, ¿sí? Cuando por una banda internacional se pueden pagar hasta 500.000 pesos o más, ¿sí? Es ridículo y es un chiste, ¿sí? Y eso pasa, entonces hace que realmente el negocio de la música aquí sea muy difícil y sea una cuestión casi que de puro amor al arte. Mi trabajo dentro del rock progresivo abarca muchos campos, yo realmente tengo muchos campos de acción. Y es así porque el mercado nos empuja hacia ello, puesto que aquí en Colombia no existe, o sea, esa historia donde, yo lo recuerdo, cuando me inicié en esto, lo primero que yo comencé a tocar fue punk, estoy hablando de 15 años atrás. Recuerdo en ese entonces que pues yo tenía mi banda, estaba en el colegio y tenía mis amigos, y nosotros tocábamos, íbamos a los festivales de los colegios, éramos menores de edad, entonces no podíamos ir a los bares. Pero recuerdo que siempre abrazamos la esperanza de que de pronto un gallardo caballero en un caballo blanco llegara y nos dijera: muchachos, soy productor, quiero producirlos, ¿sí? Con el tiempo nos dimos cuenta que eso nunca iba a suceder. Y fue entonces cuando comenzamos a acudir a la autogestión, que de hecho pues es lo que muchas bandas hacen. Es así como pasamos de ser simplemente músicos para convertirnos en publicistas, para convertirnos en productores, para convertirnos en vendedores. Tuvimos que aprender muchísimas cosas para podernos mover con esto dentro de la música. Por eso es que en la actualidad, si bien es cierto yo soy baterista, también me dedico a muchas otras cosas. Dentro del campo de la música yo soy productor, he producido bandas como Ursus, por ejemplo, que es muy conocida dentro del ámbito del thrash metal a nivel local. Bueno, en cuanto al rock conceptual, yo podría hablar de pronto de Peter Gabriel, ¿sí? Con Genesis. Más conceptual que eso, bueno, de pronto Pink Floyd también, ¿sí? Me remito al ejemplo de Peter Gabriel porque es que ver a este señor vestido de flor en un escenario, ¿sí? Con una historia detrás de lo que están tocando, supremamente armada, consolidada, y que, aunque aparentemente no tiene sentido, sí tiene una historia detrás ahí, pues más conceptual que eso no sé qué haya, ¿sí? En el arte siempre existe la forma y existe el contenido, ¿sí? La forma de pronto habla del nivel de virtuosismo de la persona que se encarga de hacer ese arte. El contenido tiene que ver con lo que él tiene en la cabeza, con lo que él quiere expresar, con lo que hace que el arte valga, que es precisamente eso, el concepto. Si no hay concepto dentro del arte, pues es un cascarón vacío. Tal vez por eso es que Pink Floyd es una banda tan valiosa en estos términos.
Uno puede escuchar el disco de Pink Floyd y a veces uno se queda con la boca abierta porque la música puede aparentemente ser muy simple. Escuchamos un compás en 4, bueno, eso no está en 4, está en 5. Pero a lo que me refiero es que no son cosas de pronto con tantas pepas, con tantas notas, ¿sí? Sino que es una cosa supremamente simple, pero al mismo tiempo es muy sofisticada y es muy pulida. Y después uno va a mirar las letras, a veces uno no entiende las letras, pero se da cuenta que detrás de eso hay muchísimo contenido, hay muchísimas cosas que decir y muchísimas formas en las que ellos hacen para contarlas. Genesis es un ejemplo clarísimo de lo que es una banda conceptual, Pink Floyd obviamente, King Crimson, sí, o sea, son cosas que le vuelan a uno la cabeza porque van un paso más adelante, sí. El rock progresivo no es solamente velocidad, figuras, pepas y virtuosismo. Todo esto es completamente vacío si no hay una idea detrás que lo mueva y que lo impulse, que le dé peso, ¿sí? De pronto en eso es en lo que pecan muchos músicos de rock progresivo. A veces ellos tratan de mostrar más sus habilidades y sus capacidades técnicas como músicos y se olvidan de esta parte, y pues por eso es que todo eso se vuelve un cascarón vacío. O sea, si no hay una idea, si no hay un concepto, si no hay algo que mueva la música, pues realmente no hay algo con lo que la gente común y corriente que está al otro lado del altavoz se identifique y pueda conectarse con la banda. Mis influencias como músico empiezan desde niño. Yo lo primero que empecé a escuchar fue Michael Jackson, eso lo recuerdo muy bien, sí. Me gustaba mucho el estilo que él tenía con estas cuestiones del soul, sí. Aunque en ese entonces yo no sabía ni qué era el soul, ni qué era blues, ni qué era nada de eso. Mi camino seguramente es el mismo de de muchos músicos empíricos, ¿sí? Donde uno comienza a escuchar otras cosas, pasé a Guns N' Roses, pasé a Nirvana, pasé a Aerosmith, bandas que todo el mundo conoce. Y es cuando yo decidí empezar a tocar la batería, influenciado por Guns N' Roses, es una de las bandas que más me ha influenciado, ¿sí? Me gusta mucho el estilo de Matt Sorum, Steven Adler, que comienzo a explorar porque llegué a un punto donde, si bien es cierto, y todavía sigo admirando profundamente a Matt Sorum, ¿sí? Llega un momento donde uno quiere más, y es ahí donde uno comienza a buscar otros músicos y buscar otras cosas. Comencé a escuchar Steve Vai, comencé a escuchar Marty Friedman, comencé a escuchar Cacophony, ¿sí? Curiosamente escuché primero a Marty, el trabajo como solista antes de Cacophony. Cuando uno escucha estas bandas y se da cuenta que existieron en los años 80, uno comienza a mirar hacia todos los lados, entonces también uno empieza a echar mano de lo que había atrás, ¿sí? Y se da cuenta que antes de Led Zeppelin y de Deep Purple, ¿sí? Existían otras bandas que también hacían todas estas cosas, y uno comienza a explorar. Durante los años 90 me vi muy influenciado por la música que se hacía en los años 70, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, King Crimson. Obviamente también, al mismo tiempo que escuchaba estas cosas, también estaba escuchando cosas más modernas, por decirlo de algún modo. Tengo muchísima influencia en los años 80, me gusta mucho el New Wave, lo que se hacía en el pop. Es un sacrilegio porque en parte el New Wave fue una de las cosas que hizo que también el rock progresivo muriera en los años 70, a finales de los 70. Pero igual, entre gustos no hay disgustos. Y en los años 90 hacia los finales comienza uno a explorar más a estas bandas nuevas que comienzan a salir del rock progresivo. También fue chévere porque uno decía, uff, ¿cómo es posible que estas bandas que existieron en los años 70 todavía ya no existan o ya no funcionen? ¿Sí? Y comienza a aparecer esta nueva ola, ¿sí? Seguramente no se llama así, pero yo lo llamo así, del rock progresivo, donde comienza uno a escuchar Dream Theater, Symphony X, Dallas Dilemma, todas estas bandas, ¿sí? Al mismo tiempo uno sigue explorando, comienza a darse cuenta que en los años 80 también habían bandas. Queensrÿche me influenció profundamente, sobre todo en la parte conceptual. Ellos tienen un disco muy bueno que es el Operation Mindcrime, ¿sí? Que es uno de los discos conceptuales más importantes de la historia, junto con The Dark Side of the Moon, Tommy the Who, entre muchos otros discos también de este género. Obviamente ahí está el Essence from a Memory. Y
Y la influencia sigue porque uno comienza a investigar y se comienza a dar cuenta que el rock progresivo, si bien es un género underground, resulta que tiene muchísimas vertientes, muchos caminos, y hay mucha gente que ha trabajado ese género durante años y que tiene muchísimas formas, ¿sí? Comienza a darse cuenta uno que hay bandas que muy poca gente conoce, como Uriah Heep, ¿sí? Que resulta que son bandas de culto y uno ni siquiera tenía idea. Y así, a medida que pasa el tiempo uno comienza a ver a más y más bandas, más y más bateristas. Al comienzo yo recuerdo que quería copiar mucho los estilos de los bateristas que más me gustaban, pues estábamos hablando de Matt Sorum, de Tommy Lee, obviamente de Mike Portnoy, el baterista de Symphony X, que en este momento Jason Rulo, que también es muy bueno y también ha sido un baterista que mucha gente olvida por alguna razón, no es tan famoso como los demás bateristas. El baterista de Dallas Dilemma, que ahora hace parte de Steve Vai, Steve Smith, hay mucha gente, hay muchísima gente, ¿sí? Y con el tiempo uno comienza a tratar de desarrollar su propio estilo, porque llega un momento en que uno dice, bueno, yo no soy Mike Portnoy, si jamás voy a llegar a ese nivel o no voy a hacerlo como él lo hace, porque obviamente ellos han pasado por otras cosas. Entonces uno comienza a desarrollar un estilo propio, ¿sí? Obviamente tomando todos esos elementos. Todas las cosas que nosotros escuchamos de alguna manera nos influencian o hacen parte de nuestro bagaje musical. Y eso incluye desde el primer rock que uno escucha de su vida hasta el vallenato que acabe de escuchar a la fuerza dentro de una buceta. Es inevitable, todo eso hace parte y por eso es que nosotros como latinos llevamos esa sabrosura por dentro. Todo esto nos influencia y todo esto hace que tengamos más colores dentro de nuestra paleta musical a la hora de hacer composición y a la hora de desarrollar algo nuevo dentro de los géneros en los que nos movemos. Bueno, una de las cosas que de pronto nota la gente cuando oye rock progresivo es el nivel técnico que esta tiene. Y de pronto, bueno, también lo primero que la gente piensa es que todas estas cosas a nivel técnico son las que hacen que algo pueda ser progresivo o no. Sin embargo, yo discrepo en esta opinión porque la música es la música y toda está escrita sobre las mismas 7 notas, con sus bemoles y sus sostenidos, sus figuras rítmicas, etc. Yo creo que lo que hace que un género de pronto sea diferente de otro, obviamente pues hay algunas reglas teóricas que van a influenciar. En el caso del rock progresivo pues hablamos de los compases, del manejo que tienen estos, de las amalgamas, de los compases asimétricos. Eso en la cuestión rítmica, y en la cuestión melódica pues obviamente se busca una progresión de notas, ¿sí? O sea, no buscamos caer en la estructura clásica donde yo tengo una introducción, un verso, un precoro, un coro, volvemos otra vez al verso o podemos caer al solo y finalmente podemos llegar a otra parte, ¿sí? Para cerrar la canción, sino que buscamos también ampliar estos horizontes, ¿sí? Podemos alterar el orden de las cosas, obviamente todo guardando un gusto estético dentro de la composición que se busca, ¿sí? Podemos, por ejemplo, remitirnos al caso de Meat Loaf, quien tiene uno de los discos más vendidos de la historia y que irónicamente cuando llegó al estudio con sus canciones y su composición, lo primero que dijo el productor es: hey, ¿qué acaso no sabes que las canciones deben llevar cierto orden para que sean correctas? Y él le dijo que no, ¿sí? Porque el álbum que él tenía era completamente loco, o sea, arrancaba por atrás, por decirlo de alguna manera, y luego lo llevaba a un otro pasaje, tenía un solo, incorporaba una cantidad de cosas que lo hacían muy diferente a la música normal, razón por la cual tuvo problema con su productor y no querían lanzar el disco. La ironía es que es uno de los discos más vendidos de la historia, tiene el récord Guinness. Entonces, son estas cosas, son estas cuestiones. Yo no puedo decir que el blues es blues porque se escribe sobre escalas pentatónicas, o que la música es clásica porque ya tenga más de 200 años, o porque se escriba en escalas menores. Realmente creo que tiene que ver más con el concepto, que algo de lo que ya habíamos hablado anteriormente, y también con lo que inspira esa música. Sabemos que el blues es un lamento y es un llanto, y eso comenzó desde las personas que trabajaban en los campos de algodón de Estados Unidos, la mayoría negros,
por no decir que todos, y que llevaron a evolucionar al blues como lo conocemos hoy. El rock progresivo es algo también parecido, o sea, sus raíces están en el rock psicodélico, pero el rock progresivo es muy abierto y también podemos decir que cualquier cosa que se salga de lo establecido de alguna manera tiene algo que ver con esto, ¿sí? Es delicado y es algo en lo que tampoco me gusta meterme mucho, poner fronteras entre un género y el otro, porque eso nos lleva a discusiones que a la larga no llevan a ninguna parte. Es como discutir qué es power metal, ¿sí? Algunos me dirán que el power metal era lo que hacía Pantera a finales de los 80s, otros me dirán que el power metal es el heavy metal que se hacía en Estados Unidos en los años 90s, otros me dirán que el power metal es ese rock heavy que se hace en Europa, que habla de dragones, espadas, magos. Entonces es una cosa muy subjetiva y a veces muy difícil de delimitar, ¿sí? Y creo que también es un error ponerle límites a la música y decir, entonces yo solo voy a hacer rock progresivo porque es lo que académicamente está más avanzado dentro del rock, ¿sí? Eso sería tan tonto como decir, hoy me levanté con ganas de hacer una canción en re menor y después le voy a meter un disminuido. No, o sea, yo creo que la música lo va llevando a uno comienza a probar con un acorde y por alguna razón, obviamente también echando mano de todo ese bagaje musical que tiene uno como músico, comienza a explorar y comienza a ramificarse para ver a dónde lo lleva, ¿sí? Y a veces uno se sorprende de lo que se puede conseguir. Es más fácil cuando uno no se pone los límites desde el comienzo, ¿sí? No me imagino a Steve Ray Vaughan que llegue y diga, oiga, usted no está haciendo blues porque no se está yendo por la pentatónica, o sea, ¿sí? No creo que vaya por ese lado. La tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para los músicos, sobre todo ahora en el siglo XXI. Nos permite alcanzar cosas con las que únicamente era posible soñar en los años 80, por ejemplo, ¿sí? Grabar un disco en los años 80 podía costar fácilmente 30, 40 millones. Y estamos hablando de 30 o 40 millones de pesos de la época, que perfectamente hoy equivaldrían a 200 millones. O sea, eran cosas completamente imposibles para el músico novel con mucho entusiasmo pero con poco dinero, o de pronto con dinero pero no con tanto dinero como para lanzarse a hacer una producción por sí mismo. En cierta forma el negocio ha cambiado muchísimo de allá a nuestros días. Pues comenzando por la información, o sea, internet abre las puertas de un mundo de información infinito donde yo puedo encontrar cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier lugar. Y si yo quiero investigar sobre algo, lo hago. De hecho, como ya había hablado anteriormente en autogestión, esto es algo que se relaciona mucho porque cuando yo quise grabar un disco y me di cuenta que no había un productor que quisiera grabarme porque ni siquiera me conocían, comencé a buscar por otros lados y comencé a buscar información en internet, en libros, en diferentes medios para poder lograr esto. Y finalmente uno lo logra. Con el paso del tiempo la tecnología hace que esto se acerque. Ahora no es necesario tener un estudio gigantesco estilo Capitol Records en Los Ángeles, sino que con una buena interfaz de audio, buenos equipos, unos buenos cables y obviamente mucho talento y muchas ganas, es posible llegar a una producción decente sin necesidad de llegar a esos costos exorbitantes de los años 80, ¿sí? Comienzos de los 90. Y todo esto es gracias a la tecnología. Ahora, eso en términos de producción. En términos musicales, la tecnología también nos acerca mucho a cosas que en otras épocas eran completamente imposibles. Por ejemplo, los sintetizadores en los años 70 era un lujo y una cosa imposible de costear para cualquier persona común y corriente. En la actualidad basta con tener un controlador MIDI y yo perfectamente puedo descargar los bancos de sonidos por internet y puedo tener teclados legendarios en mi casa sin necesidad de comprar un aparato supremamente costoso.
A nivel de pedales, de guitarras, de todo esto, también encontramos que la tecnología va avanzando y pues va haciendo que los músicos tengan cada vez más herramientas que le permiten pulir su sonido y lograr cosas que antes solamente eran posibles si se tenían los medios y un estudio pues con todas estas herramientas. Hacia el rock progresivo, pues bueno, ¿cómo lo afecta? De pronto el rock progresivo siempre ha sido un poco purista en este sentido, en cuanto a que no permite que una máquina haga su trabajo. En la música moderna, sobre todo en el pop, en la actualidad se echa mucha mano de los secuenciadores, ¿sí? Los samplers y secuencias de baterías electrónicas donde pues el papel del músico se limita únicamente a de agitar el brazo y tratar de encender al público mientras está tocando. Bueno, tocando es un decir porque él solamente mueve una tornamesa. En esos términos, pues digamos que el rock progresivo sí es un poco más purista y pues obviamente está más agarrado con lo clásico porque pues obviamente viene de una corriente donde el nivel musical pues tiene bastante importancia. No obstante, no se debe tampoco cerrar completamente hacia esas cosas porque, como lo había dicho anteriormente, el rock progresivo es algo que progresa, la misma palabra lo dice. Y se abre campo en diferentes espacios, sin importar cuáles sean estos. Entonces no me extrañaría que de pronto alguien comenzara a experimentar con samplers o consecuencias. Obviamente tendría que hacerlo de un modo especial para que no fuera como lo que nosotros hemos escuchado en el pop o en otras corrientes, pero muy seguramente ya hay alguien trabajando en eso, ¿sí? Y aprovechando estas tecnologías en nuestros tiempos. Una de las ventajas de la tecnología en nuestros días, por ejemplo en mi caso como baterista, está el hecho de que existen estos aparatos, lo que es la batería electrónica. Si yo viviera en otra época y quisiera ensayar todos los días, tendría que tener o un estudio muy bien aislado, o unos vecinos con mucha paciencia, o una batería que no hiciera ruido, lo cual es completamente imposible dada la acústica propia del instrumento. La batería electrónica nos permite hacer ese tipo de cosas hoy en día. Yo, por ejemplo, puedo ensayar acá perfectamente, ¿sí? Obviamente, pues molesto a los que están dentro de la casa, pero no molesto a los vecinos y pues me evito conversaciones malucas con la policía. Es una de las herramientas que utilizo actualmente. En vivo he tratado de experimentar con la batería electrónica. Digamos que tiene algunas ventajas en cuanto al transporte y la cantidad de instrumentos que se pueden llevar al mismo tiempo, porque una batería acústica, pues, dado el tamaño y dado la condición misma del instrumento, se hace un poco dispendioso tratar de hacer un concierto o un toque con un instrumento como ese. La batería electrónica, pues, me permite llevar muchas cosas en un espacio reducido y además también me ahorra muchísimo tiempo a la hora de cuadrar un sonido. O sea, con una batería acústica yo tengo que colocar el micrófono, tengo que setearlo, tengo que conectarlo al mixer, tengo que ecualizarlo, ¿sí? Con la batería electrónica yo simplemente programo los sonidos dentro del módulo, dentro del cerebro, ¿sí? Y la cuestión del sonido es una cosa que se resuelve en 20 minutos, algo que es completamente imposible con una batería acústica si se quiere hacer bien. Investigaciones como estas son importantes para el género porque pues hacen que salga un poquito del under. Si bien es cierto, el rock progresivo es un movimiento que atrae a muchísima gente, ¿sí? Muchos de ellos entusiastas, estudiosos, frikis, nerds, geeks, entre muchos otros. Es importante que también tengan como conectarse entre todos para compartir información a nivel local, porque pues internet es cierto que nos da mucha información, pero nos da información de afuera, ¿sí? Y para venderse afuera es mejor conocerse adentro. Entonces digamos que estudios como estos son importantes, ¿sí? Nos muestran en cierta forma la realidad de lo que estamos haciendo, en qué nivel vamos y para dónde vamos también, obviamente pues tomando como referencia lo que ya se ha hecho. Entonces me parece que es importante y es interesante también que haya este tipo de estudios y este tipo de investigaciones dentro del género para lo que nos concierne a nosotros, los interesados en el rock progresivo aquí en Bogotá.
En el rock progresivo, los instrumentos juegan un papel muy importante, ya sea la batería, la guitarra, el bajo o los teclados. Estos suelen ser muy virtuosos y pues la voz no puede quedarse atrás. Vamos a hacer una aproximación más exacta con la intervención de la maestra Xiomara Henao, maestra de canto de la Universidad Inca de Colombia. Bueno, no solamente en el rock progresivo, sino en general creo que el desarrollo técnico de un cantante debe darse a nivel de registro, de que tenga un extenso registro que le permita ser versátil en diferentes estilos, ¿no? No solamente como en el progresivo. Pero yendo un poquito más hacia el rock progresivo, es importante considerar que en este género se dan fusiones de varias cosas, tanto de rock como de otros elementos, de otros lenguajes musicales, y es importante que un cantante pues haya tenido no solamente un recorrido musical en esos géneros, sino que tenga también la posibilidad de saber cómo mezclarlos dentro de este mismo rock progresivo. Importante cómo se maneja el registro, o sea, es fundamental para un cantante de rock en general. Cómo maneja los colores y cómo hace que una canción pueda tener diferentes colores, diferentes maneras de interpretarse. Estos colores varían mucho y tienen mucho que ver con el género específico, ¿sí? Como que dependiendo de las fusiones de género que haya, digámoslo así, los colores van variando, ¿cierto? Y eso permite que la sonoridad sea mucho más abierta, o sea, no, digamos que no es tan distintiva como en otros géneros del rock, por ejemplo, sino que es mucho más abierta a explorar diferentes sonidos. Entonces, creo que eso es importante, pues obviamente toda la base técnica, que pues consta de pues, lo que digamos que conocemos como la postura, la colocación del sonido, el brillo, la potencia, el registro, pero pues en general conocer esas fusiones y poderse meter en esas fusiones a partir de su voz, para quedar a nivel, ¿no? Digamos que el rock progresivo es bastante virtuoso, hay mucho virtuosismo a nivel musical, entonces el cantante no solamente debe corresponder a ese virtuosismo, sino que debe estar a par y debe ser también un balance, o sea, uno de cantante también digamos que debe generar un balance en el sentido del virtuosismo, ¿sí? Como que en momentos muy brillantes musicalmente el cantante pueda balancearse y viceversa, cuando hay menos brillantez musical, el que sobresale es el cantante. Eso es